Acompañarnos en esta conferencia de prensa del coordinador de las y los senadores del PAN, Julen Rementería. Iniciaríamos con una participación del propio coordinador y posteriormente damos curso a las preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Coordinador, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Hola Sergio, muy buenos días a todas y a todos. Me gustaría empezar pues por felicitar a todas aquellas mujeres, pues periodistas que nos acompañan esta mañana, que son madres y bueno, en este su día, el Día de las Madres, darles una pues calurosa felicitación. Ojalá lo pasen muy bien. Y pasar a comentar algunos de los hechos que evidentemente por lo sucedido en los últimos días, en las últimas horas, no se pueden evitar el comentarlos. Realmente vamos de mal en peor. Pareciera que esta administración, ondeando una bandera de una austeridad mal entendida, ha provocado problemas serios en varias obras a lo largo pues, de toda esta administración, prácticamente casi 4 años. Y digo es que vamos de mal en peor porque cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, pues resulta que no, que hay cosas que superan a lo anterior. Y me refiero específicamente a lo que sucedió o ha venido sucediendo, porque no es solamente un evento de hace un fin de semana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y lo que alrededor de todo esto está sucediendo. 2 aviones estuvieron pues a punto de tener un incidente que habría resultado seguramente de fatales consecuencias, apenas en estos días, el fin de semana, en donde gracias a la pericia pues de los pilotos, tanto el que estaba en tierra como el que venía en aproximación, pudieron evitarse pues consecuencias que hoy estaríamos lamentando y que sería noticia nacional, porque además tendríamos que inscribirlo seguramente en la operación deficiente que entre la austeridad a la que ha sido sometida, el autoritarismo a la que también ha sido sometida la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los controladores aéreos que ahora pues han puesto de moda en la conversación pública, porque evidentemente esta posición, esta digamos que profesión u oficio que se ha venido desarrollando durante tantos años, por décadas, del que no sabíamos, del que no se conocía, porque hacían bien su trabajo, porque no destacaba por ninguna otra circunstancia más que por hacerlo, y por lo tanto no era noticia. Bueno, pues hoy está en boca de todos, porque lo que tenemos es una circunstancia que viene a poner en riesgo la vida pues, de muchísimas personas que viajan todos los días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y cuando se habla de las causas, encontramos distintos factores. Una, lo que tiene que ser el maltrato, digamos que esta situación de trato despótico hacia los trabajadores que están ahí, hacia personas que habían estado pues trabajando durante décadas, algunos varias décadas, con una experiencia probada, con un compromiso también probado y que hoy, bueno, pues simplemente fueron relevados de su cargo y que por, decía, esta falsa bandera de austeridad han permitido que puedan poner en riesgo la operación o comprometer la operación segura del aeropuerto. Hoy lo que tenemos es que, bueno, en la reducción de las personas, en eliminar personas que conocían y sabían de esto, pues hoy tenemos estas circunstancias de alto riesgo que deben de evitarse. Hay, por ejemplo, un rediseño también como otro factor adicional a esta operación que tiene que ver, decía, con esta falsa austeridad, de rediseño del espacio aéreo en la zona metropolitana, con lo que la incorporación ahora del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en donde, por supuesto, pues se compromete en las rutas en el espacio aéreo es el mismo, no se puede remodelar, en todo caso se puede rediseñar las áreas por donde tienen que circundar estos aeropuertos las aeronaves, y bueno, esto significa pues comprometer más el espacio que es el mismo, que no se amplía, no cambia, ni las condiciones del clima en promedio tampoco cambiarán. Y no tenemos hasta este momento el informe de los estudios para el diseño del espacio aéreo, para el funcionamiento de manera simultánea del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con el de la Ciudad de México y con el Aeropuerto de Toluca.
Por supuesto que esto ha generado, pues en este rediseño del espacio aéreo, que no es a partir de la inauguración del aeropuerto allá en Hidalgo, sino a partir de que se empezaron a hacer todos estos cambios, 17 alertas del mes de abril del año pasado a este año. Entonces, en un año tenemos 17 alertas que hay que considerarlas, que ya se venía hablando de ellas, que se habían negado siempre y que por supuesto hoy presentan una condición diferente en la que se debe de atender. No podemos pensar más que en citar a través de un punto de acuerdo, que es lo que presentaremos el día de mañana en la sesión de la permanente, para que se convoque de manera urgente a las autoridades de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para que expliquen qué es lo que pasa y qué grado de incertidumbre se puede llegar a tener hacia adelante o qué grado de seguridad se puede alcanzar. Miren, no es una cosa menor. Estamos hablando de que hoy en los aeropuertos de nuestro país no pueden acceder a nuevas rutas internacionales porque hemos sido degradados a categoría 2 en la aeronáutica mexicana. Esto ante las instancias internacionales, por cuestiones de seguridad, han comprometido pues la permanencia en la categoría superior, y por supuesto que se hablaba de que se iba a recomponer esto, pero con esto que está sucediendo en el aeropuerto vemos muy difícil que, como se había dicho en el primer semestre de este 2022, pudiera quedar resuelto. En pocas palabras, necesitamos que la seguridad del aeropuerto esté absolutamente garantizada. Durante décadas, muchas décadas, tuvimos un aeropuerto que funcionaba, no se hablaba de problemas, de riesgos, y hoy que tenemos un aeropuerto que está pues en boca de todos, que es un problema del que se habla pues en los últimos días de manera frecuente cada hora del día, bueno, nos preocupa que esto siga así. Desde luego tiene que ver con esta administración, tiene que ver con algo que tienen que resolver ahora en el gobierno. Esto no tiene que ver con los tiempos del pasado, ni tiene que ver con pues discusiones sobre si los conservadores o no. Lo que tiene que ver es con un compromiso serio que tiene que tomar el gobierno por resolver los problemas y dejar de comprometer primero la vida en un posible accidente de personas, pasajeros y trabajadores de las líneas aéreas del mismo aeropuerto, y segundo, con la posibilidad de que siga desarrollándose la actividad comercial, la de turismo, simplemente la actividad de traslado de personas de un lado a otro y de mercancías. Hoy estamos ante una circunstancia de emergencia que urge al país resolver, y eso lo tiene que hacer el gobierno actual. No le corresponde ni fue responsabilidad de los anteriores, es responsabilidad de este gobierno, que por el capricho tal vez de poner en práctica algún aeropuerto cercano, distinto a como se había planeado, pues hoy estamos pagando los resultados. Por supuesto que no lo van a decir, no lo van a aceptar. La duda es justo porque no se tiene la certeza en el informe de los resultados al diseño y a la redistribución del espacio aéreo que hoy se tiene con el aeropuerto Felipe Ángeles funcionando. Muchas gracias, coordinador. Arrancamos con las preguntas que nos han hecho llegar. Las primeras son de Gerardo Segura. Dice la primera: la violencia está imparable y López Obrador no hace nada por contenerla. Las imágenes de Cancún en las que entran grupos armados a bares son monstruosas y asesinaron a 2 periodistas más el día de ayer. Los feminicidios siguen sin parar. ¿Estamos ante un estado fallido? ¿Se puede asegurar que Morena y López Obrador perdieron ya la batalla contra la delincuencia a 3 años de su gobierno? Yo creo que sí se puede asegurar eso, porque desde el inicio de esta administración no se le dio la importancia que requería este problema tan relevante para nuestro país, que además pues afecta de manera transversal. No importa dónde vivas, no importa a qué te dediques, no importa también qué partido sea de tu preferencia, la violencia está incontrolable. Se acusó desde el principio que era un problema del pasado. Digamos que las primeras semanas, tal vez en los primeros meses, podría entenderse esto como una posibilidad. Hoy, a casi 4 años de distancia de haber iniciado este gobierno, esa afirmación ya no es válida. Lo que hay que hacer es resolverlo ahora en este gobierno, cosa que no se ha hecho. La violencia sigue escalando, las imágenes son, como se dice, brutales. Lo que sucedió en Cancún es realmente
increíble que pase en un país en estos tiempos y lamentable que pase en nuestro país. Por lo tanto, se ha dicho ya desde el Senado, el grupo parlamentario del PAN ha exigido que haya un cambio en la estrategia, si es que hay alguna en materia de seguridad, porque evidentemente lo que han aplicado hasta ahora no funciona, no garantiza a las personas su tranquilidad, la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, simplemente de desarrollar una vida en condiciones normales. Eso ya se ha dicho, se ha convocado a las autoridades correspondientes para que den explicaciones, para que se proponga un diálogo y sobre todo en la Cámara de Senadores, que es la que se encarga de esta materia de las políticas de seguridad pública. Ojalá se haga y se entienda que no es un asunto de política, que no es un asunto de partidos, que es un asunto que tiene que ver estrictamente con garantizar a las y los ciudadanos de este país tranquilidad, la tranquilidad que merecen. Le preguntan, coordinador, dice, López Obrador ha provocado un desastre en el aeropuerto Benito Juárez por empeñarse en cancelar el aeropuerto de Texcoco. Se ha demostrado que Santa Lucía no funcionará, pero el Benito Juárez ya está saturado. Además, se niegan a dar marcha atrás al rediseño del espacio aéreo que ha provocado varios riesgos de accidentes. Es hora de decirle a López Obrador que él es el único responsable de lo que ocurra por esta negligencia de su parte. ¿Qué opina? ¿Y qué acciones legales se pueden emprender contra López Obrador por esta situación? Estoy totalmente de acuerdo, el responsable es este gobierno, no son los gobiernos anteriores, no somos ninguno de los que estamos conectados en esta conferencia. En realidad es el gobierno el que tiene que responsabilizarse por esto. Ojalá no ocurra, de verdad, sinceramente, no ocurra ningún accidente, que con lo que ha pasado en los últimos días y horas puedan tomar el asunto con seriedad, dejar de culpar a cosas que no existen y tomar el asunto, el toro por los cuernos y resolverlo. El propio presidente de la Comisión de Comunicaciones, el Cámara de Diputados, dijo hay que detener las operaciones en el Felipe Ángeles. Probablemente sea una medida necesaria para poder estar en condiciones de garantizar que se tenga la urgencia para resolver este problema. No hay que esperar pues a que pase una desgracia. Lo que tenemos es que atenderlo ya en este momento y proponer soluciones que permitan pues de alguna manera la funcionalidad del aeropuerto con absoluta seguridad. Y no es por la vía de reducir, como se decía, drásticamente la operación hasta en un 25% del actual aeropuerto del que está en la Ciudad de México. Lo que se tiene que hacer es garantizar que el que llega al aeropuerto nuevo pues pueda funcionar a las capacidades que le permita la seguridad de los dos aeropuertos. De otra manera, me parece que pues tendría que limitarse estrictamente hasta donde no comprometa la seguridad de ninguna aeronave, pues los sobrevuelos que tienen que hacer de aproximación o de despegue del aeropuerto o de los aeropuertos de la zona. Se pretende vacunar a los niños con la vacuna cubana que no está certificada oficialmente. ¿Qué hacer para oponerse a esta perversidad? Pues es difícil saber qué hacer. Me parece que lo que hay que hacer es denunciar, pedir, exigir al gobierno que se tenga la certeza de que cualquier vacuna que se ponga a los niños en nuestro país pueda tener las condiciones o las garantías y certificaciones de seguridad sanitaria. No puede pensarse que porque un país, por muy cercano que lo considere el presidente a sus ideales políticos, porque eso es lo que tiene con Cuba, simplemente una admiración hacia una dictadura, que no vemos por qué la debiera de tener, pero bueno, es así su condición personal, pues tenga que pagar por esa admiración, por esa coincidencia de ideología con aquella dictadura del Caribe, pues tengan que pagar los niños mexicanos. Esto no se puede permitir, no debiera transitar esta posibilidad por nuestro país. Y sí buscar solución para que los niños se vacunen, por supuesto que sí. La solución es no que no se vacunen, sino buscar las vacunas que sean seguras. Demandarán a Claudia Sheinbaum por su responsabilidad en la tragedia de la línea 12 del metro debido a la falta de mantenimiento que no se llevó a cabo. Yo escuché la noche de anoche que iba a presentar el documento, el informe de la empresa que había hecho el peritaje, los estudios del peritaje sobre lo ocurrido en la línea 12. Hay que tener en cuenta lo que se dice ahí. Al parecer, lo que se menciona es responsabilidades para la actual administración.
no solamente en el diseño, en la construcción, sino la falta de mantenimiento. Y aquí volvemos otra vez a la austeridad, pues mal entendida, que es lo que decíamos hace rato con el aeropuerto internacional y con el rediseño de las rutas y el recorte presupuestal a los controladores. Lo que tenemos aquí es que, bueno, se reduce el mantenimiento, simplemente se omiten protocolos de seguridad para el buen funcionamiento del tren, de la línea 12, y hoy pues estamos a un año de una tragedia que no debió de ocurrir si hubiera habido el mantenimiento adecuado, si hubiera habido las advertencias que se tenían que tomar en cuenta para corregir cualquier desviación, cualquier posible accidente. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con Claudia Sheinbaum, y lo que tenemos que hacer es evitar que esto ocurra. El hablar de otra cosa, el tratar de señalar otros responsables, es simplemente evadir una responsabilidad que evidentemente está en ella. Y tiene mucho que ver con una política que está en el centro de este gobierno, lamentablemente. Todo aquello que no le produzca un beneficio político es dinero que no le pueda dar para un programa social o para poder destacar la figura del gobierno en turno, sea el de la capital de la ciudad del país o sea el del gobierno federal, pues simplemente lo omitan. En otras palabras, están recortando presupuestos a cosas tan importantes como el metro, la operación del metro en la Ciudad de México, que al final pues resultan en posibles daños como ya ocurrieron. Como eso no da votos, porque no se ve el mantenimiento, pareciera que están dispuestos a pellizcar, a recortar cualquier partida presupuestal. Lo hicieron en el metro en la Ciudad de México y lo hicieron también en el presupuesto para los controladores aéreos en la torre de control en el aeropuerto también de la Ciudad de México. Y hoy estamos pagando consecuencias. En el aeropuerto no hemos tenido todavía consecuencias fatales, no deseamos que las haya, por eso queremos que se corrija. Y en el caso de los metros, claro que sí, hay que presentar las denuncias que correspondan contra la jefa de gobierno en el momento que se sepan todos esos resultados, porque se tiene que llegar a conocer la verdad y deslindar las responsabilidades de quienes sean los que tuvieron que haber hecho las cosas de una manera diferente. Luis Carlos Rodríguez le pregunta, ¿qué opina que la Asociación de Controladores Aéreos señala que desde el 2021 se han registrado 30 incidentes aéreos por las malas condiciones laborales y el rediseño del espacio? ¿Podría ser una estrategia del gobierno de la 4T para presionar la mudanza de vuelos a Santa Lucía? Ojalá y no. Hay quien ha dicho eso, hay quien sostiene eso como una hipótesis verdadera. Yo esperaría que no, porque sería una cosa realmente perversa pensar en poner en riesgo, en estar a punto de provocar accidentes en una materia tan complicada. Los accidentes normalmente son fatales, como la actividad aeronáutica, y pensar que esa es la estrategia para poder llevar o migrar vuelos que hoy existen en un aeropuerto, llevarlos a uno nuevo que acaba de abrir el gobierno, me parecería una realmente estrategia perversísima que no se debiera de tolerar. Ojalá no sea eso y sea simplemente la austeridad, el empeño por abrir un aeropuerto que no debió de haberse abierto si no se tenía la certeza de que no comprometía la seguridad de los vuelos en la zona metropolitana. Gracias. Silvia Arellano le pregunta, ¿coincidiría con el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Pérez, de exhortar a las autoridades para la detención de operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles, en tanto no se garantice la seguridad de los ciudadanos dentro de las instalaciones aeroportuarias? Esto con motivo de lo ocurrido el pasado 7 de mayo, en el que se dio a conocer un incidente entre dos aeronaves en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A ver, sí coincidiría, pero quisiera puntualizar algo. No tiene que ver esto con un tema de estar en contra o a favor de un aeropuerto nuevo. Lo quiero puntualizar, lo quiero subrayar. De lo que estamos hablando es de que si esta posibilidad de la confluencia de dos aeropuertos funcionando de manera simultánea pone en riesgo la vida de pasajeros, sí, yo creo que hay que hacerlo. Yo creo que habría que detenerlo para que no aumentarle posibilidades de riesgo al tema, y lo mismo, digamos que de manera simultánea,
hacer pues el estudio rapidísimo para que pueda pues funcionar a la brevedad en las condiciones que la seguridad lo permita. En otras palabras, no estamos ya de un aeropuerto que está construido, terminado, más allá de lo que costó, más allá de lo que podríamos hablar de él y del que se canceló en Texcoco. No, de lo que estamos en contra es de que se ponga por un capricho que pareciera de hacer funcionar un aeropuerto que en este gobierno se construyó, pues se ponga en riesgo la vida a partir del comprometer las operaciones pues de aeronáutica en la Ciudad de México. Eso es lo que yo creo que provocaría nuestra determinación para sí estar de acuerdo con que se detenga de manera momentánea en tanto no se garantice al 100% la seguridad de los aviones que llegan y salen de la Ciudad de México. Israel Aldave le pregunta, anuncia el presidente Andrés Manuel que en caso de excluir a varios países de Centroamérica y el Caribe, no acudiría a la Cumbre de las Américas. Dijo que enviaría al canciller Marcelo Ebrard. ¿Traerá repercusiones graves para nuestro país esta determinación del presidente? Pues miren, yo creo que sí puede llegar a tener repercusiones, no sé qué tan graves, no sé qué tan rápidas, pero lo que muestra esto en el fondo, veámoslo bien, ¿cuáles países pudieran llegar a ser excluidos de esta reunión? Pues aquellos que no garantizan democracia, que no garantizan respeto a sus ciudadanos, a sus connacionales. Y el defenderlos México en esta postura, porque es lo que en el fondo hace, defender a estos países, pues pareciera que nuestro comportamiento se acerca más a los que menos tenemos que defender que a los países que respetan más las normas, que respetan más a las personas, que respetan más a sus compatriotas. Y eso pues evidentemente lo va a ver la comunidad internacional como un acercamiento hacia políticas autoritarias, hacia gobiernos, pues que yo les llamo de plano dictaduras como la que está ocurriendo en Cuba, por ejemplo, en donde claramente no hay resultados, no hay nada que presumir en la isla, desafortunadamente para los cubanos, pero México pareciera que se quiere parecer a ellos y yo no me explico todavía cuáles aquellas cosas que pueda ver el presidente de México que pudiera pues aspirar a parecerse a Cuba. Y esto provocará seguramente repercusiones. Ojalá no sean graves, porque pareciera que el gobierno mexicano está empeñado en pues rescatar, en apoyar, bueno, nada menos lo que acabamos de ver este fin de semana en la gira que se hizo por algunos países de Centroamérica, pues es una gira absolutamente populista. Lo de los médicos de Cuba es una real vergüenza. El dinero que se va a dar a partir de este programa de asistencia, que no es de asistencia porque le cuesta al gobierno mexicano, y los pagos en la inmensa proporción de esos pagos son para el gobierno de Cuba, ni siquiera para las personas que vienen, que por cierto tampoco acreditan ser médicos. En síntesis, sí podría haber algún riesgo, sí podría haber alguna afectación. Ojalá el gobierno entienda que lo que tiene que hacer es resolver los problemas de México y luego voltear a ver si puede ayudar a otros países. Pero mientras no resuelva los problemas de este país, no sé qué anda mirando por hacer en otros países de Centroamérica y del mundo. En ese mismo sentido, coordinador, Rubén Arizmendi le pregunta, el presidente Andrés Manuel comenta esta situación de no asistir y dice que es un pequeño grupo que se opone a excluir a algunos países de Centroamérica y el Caribe. Lo que no dice es que uno de ellos es Estados Unidos. ¿Qué opina usted? Bueno, pues claramente es lo que sabemos. Él no lo dice, pero pues es realmente, digamos que la oposición más fuerte a esto es de los Estados Unidos. Es algo que no es nuevo, que se sabe, que se conoce pues, pero que vuelvo a lo mismo, en la respuesta anterior. Aquí el gobierno, ¿qué posición quiere jugar? ¿El respeto a las personas en los distintos países de Centroamérica o simplemente quiere apoyar a regímenes que pues francamente son autoritarios, por no decir dictaduras? Gracias, coordinador. Félix Muñiz le manda dos preguntas, me voy una por una. La primera dice el INE que el presupuesto para el 2023 será delicado por el amplio abanico de elecciones que hay y para la preparación de la elección del 24. ¿Estarán con el presupuesto preparando la puntilla para desaparecer al INE? Pues ojalá no sea eso lo que veamos porque sería terrible el no darle el presupuesto necesario al Instituto Nacional Electoral. Me parecería algo verdaderamente
muy lamentable para la democracia en nuestro país, con afectación para todos, por cierto, ¿eh? Aquellos que puedan votar por Morena y aquellos que puedan votar por una opción distinta. Me parece que hay que poner las cosas en contexto. El presupuesto del INE que tanto se habla, del que tanto se critica, corresponde realmente, cuando lo comparamos con el gobierno del país, a una cantidad que anda por alrededor del punto 0,5%, si no mal recuerdo. Entonces estamos hablando de una cantidad que, bueno, si bien no se puede desdeñar en cuanto a su monto, pero que en proporción del presupuesto del país no tiene una afectación mayor, y sí tiene, por supuesto, o acarrea beneficios muy importantes: el garantizar la democracia, el permitir elecciones limpias, porque genera la posibilidad de las transiciones de unos gobiernos a otros en calma, en paz, como ha venido sucediendo hasta ahora, desde los tiempos del IFE, ahora del INE. Gracias, coordinador. El mismo Félix Muñiz le pregunta si mañana van a presentar en la Comisión Permanente la iniciativa de reforma electoral. Bueno, esa está en manos de la Cámara de Diputados. Nosotros acompañamos ayer a la presentación, digamos, a dar un esbozo de lo que serían las líneas generales, en donde está la sobrerepresentación, que hay que cuidarla, la segunda vuelta, por supuesto, aquello que tiene que ver con volver a tipo penal aquellas faltas que se hagan desde los gobiernos. En fin, varios de los tópicos que ahí se contemplan, que evidentemente pues son necesarios tenerlos en una reforma para mejorar la materia electoral en nuestro país, pero no permitir que pase, por supuesto, la reforma que ha planteado el presidente, que lo que quiere es justo lo que decíamos en el comentario anterior: destruir al INE para tomar control de las elecciones y, sobre todo, decidir quién gana y quién pierde desde el gobierno. Muchas gracias, coordinador. Ara Rivera le pregunta si puede dar su opinión sobre las dos periodistas asesinadas ayer en Veracruz. El presidente hizo un mínimo comentario: ya es común que sigan matando periodistas, tanto periodistas como mujeres. Es muy lamentable lo que ocurre en materia de violencia, sobre todo al género periodístico, a las mujeres, por supuesto, en todo el país. No solamente por las dos de ayer en Veracruz, que lo lamentamos muchísimo. Qué triste, qué mal para el país que esta situación se siga dando, que se pueda, además, con absoluta impunidad seguir repitiendo, y que tengamos que acostumbrarnos. Y peor aún, que el gobierno, el propio presidente de la República, no tome con absoluta seriedad esto y proponga cosas. Yo entiendo que a lo mejor él puede también lamentarlo, me imagino que así es. También supongo que él pues no consiente y que ordenará, bueno, que se investigue. Pero lo que se ha hecho hasta ahora no es suficiente. Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pedirle al gobierno, es que se comprometa y que cambie lo que ha hecho hasta ahora para que realmente produzca resultados diferentes a los que hemos tenido. En materia de seguridad, nunca, absolutamente nunca hemos estado en este país tan mal como lo estamos ahora. Y eso es responsabilidad de este gobierno, ya no es responsabilidad de los anteriores. Coordinador, pues no tenemos más preguntas. Agradecerle a usted, a las compañeras y a los compañeros de La Fuente por acompañarnos, y les estaremos enviando los materiales conforme vayan saliendo. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias a todos y nuevamente muchas felicidades a todas las mujeres de este grupo que son mamás. Muchísimas gracias, muchas felicidades.